Profe, entonces la materia se complica en espacios vectoriales, en transformaciones lineales y en valores y vectores propios. Para el vector propio a mí no me parece que sea complicado. Eh, lo que pasa es que espacios vectoriales cuesta mucho, muy abstracto. Y eso es la base para poder hacer lo que sigue, digamos. Se generaliza el concepto de vector en Rn, por eso se llama espacio vectorial, con propiedades análogas, pero para cualquier tipo de elementos, que sean matrices, funciones, lo que sea. Nosotros con funciones no vamos a trabajar, sí con matrices y vectores de Rn, pero lo mismo que hemos visto para Rn, se lo imagina en Cn, y lo mismo para las matrices, o Rm por n o Cm por n. Entonces, bueno, se les empieza como a complicar, pero y bueno, por los conceptos que aparecen ahí adentro también. Va, ¿están viendo ahí en la... Sí, profe. Ahí están viendo ya, chicos, la pantalla, lo de Sí, profe. antisimétrica? Nosotros habíamos visto muy rápido, ¿se acuerdan lo de antisimétrica? Sí, profe. Bueno, dice, recordemos a ver un poco para que enganchemos lo de antisimétrica, que es lo que nos ha quedado, y bueno, en partición. Entonces vamos a considerar, en esta parte ya hemos dicho que para simétrica y antisimétrica las matrices tienen que ser cuadradas. Entonces, vamos a decir que una matriz cuadrada de orden n es simétrica, sí, solamente si la transpuesta tiene que ser igual a la matriz A. Fíjense que cuando uno transpone, si hubiera sido la matriz m por n, la transpuesta es n por m y jamás hubiera sido igual a la A, porque no coinciden el orden, digamos. Entonces, para que se pueda cumplir esta igualdad, obviamente, tienen que ser matrices cuadradas. Entonces, la definición es para matrices cuadradas. Entonces, la transpuesta tiene que coincidir con A, o sea que cuando uno intercambie filas por columnas en la matriz A, me quede exactamente la misma matriz. Esa es la idea. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias con las que surgen cuando yo trabajo con esta igualdad, con el elemento genérico? Entonces, vamos a decir que simétrica sí, solamente sí. Para todo ij que varía de 1 hasta n, el elemento ij de esta matriz, que sería el elemento ij de la transpuesta, tiene que ser igual al elemento ij del segundo miembro, digamos que es la matriz A. Pero nosotros ya teníamos cómo encontrar el elemento ij de la matriz transpuesta, que era el ji de la A. Entonces, por eso surge esto, ¿sí? Entonces, para que una matriz sea simétrica, se tiene que cumplir que el elemento ji de la matriz A sea igual al elemento ij de la matriz A, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está entendido hasta Sí, ahí? profe. Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, esto sería lo mismo que tenemos ahí, pero en términos, no con símbolos, digamos, sino con palabras. Una matriz cuadrada va a ser simétrica si los elementos simétricamente ubicados respecto de la diagonal, y eso serían estos, porque los que son simétricos de la diagonal es el JI con el IJ, ¿sí? Esos tienen que ser iguales. Entonces, con chequear eso, uno mira la matriz, con chequear que el IJ sea igual al JI, uno ya puede decir que la matriz es simétrica, ¿sí? Entonces, y eso pasa con esta matriz, por ejemplo, ¿eh? El 1, 2 con el 2, 1, el 1, 3 con el 3, 1, el 2, 3 con el 3, 2, ¿sí? Chequeando que los simétricamente ubicados respecto a la diagonal son iguales, ya está. O bien que la fila 1 es la columna 1, la fila 2 es la columna 2, la fila 3 es la columna 3. Exactamente lo mismo. Entonces, esta matriz es simétrica porque la transpuesta coincide con ella. Y ahí, bueno, está con colorcito los elementos que teníamos que chequear. Esta matriz también es simétrica, ¿sí? La identidad, ya habíamos dicho, ¿se acuerdan que es simétrica? Porque los simétricamente ubicados respecto de la diagonal valen 0, entonces son iguales. La nula cuadrada, por supuesto. Bueno, y ahora las siguientes matrices no son simétricas. Obviamente que para que no sean simétricas hay que buscar un par de elementos que estén en posiciones simétricas, pero que no sean iguales, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, acá tenemos el 2,1 con el 1,2. Entonces, como son diferentes, la matriz ya no es simétrica, no coincide la matriz con la transpuesta. La nula 2 por 3, ¿se acuerdan? Habíamos dicho porque no era una matriz cuadrada. Y teníamos el ejemplo de una matriz que hay que determinar X para que la matriz sea simétrica. Entonces nosotros podemos usar lo que hemos dicho, que los elementos simétricamente ubicados respecto de la diagonal deben ser iguales. Entonces empezamos a armar el sistema con los simétricamente ubicados respecto de la diagonal. Entonces, el x más 3 tiene que ser igual al 1, el 3 tiene que ser igual al x cuadrado menos 1, el menos 2 obviamente igual al menos 2 es una identidad. Entonces resolvemos el sistema formado por estas dos ecuaciones, digamos que son las que importan, y si hay un valor común a ambas, bueno, esa es la solución del sistema. De la primera obtenemos x igual a menos 2, si la reemplazamos en la segunda, la verifica, porque nos quedaría 4 menos 1, 3, 3 igual a 3. Entonces, la solución es, y bueno, obviamente la última se verifica para todo x, entonces la solución es x igual a menos 2. Para x igual a menos 2 la matriz es simétrica. Es más, podrían hasta reemplazar en esta y van a ver que es una matriz simétrica. Fíjense, porque si reemplazan menos 2, acá les queda 4 menos 1, 3. Si reemplazamos menos 2, nos queda un 1, que es lo que tenemos ahí. Así que queda una matriz simétrica. Entonces lo que nos quedaba era la antisimétrica. Entonces vamos a decir que una matriz cuadrada de orden n es antisimétrica cuando la transpuesta, yo me voy a bajar el volumen a cuando la transpuesta es igual a menos la matriz. No, digamos, cuando es igual a la matriz A es simétrica, cuando es igual a menos A es antisimétrica. Ahora veamos eso en términos de los elementos como hemos visto recién. Entonces vamos a decir que es antisimétrica cuando el elemento IJ de la transpuesta coincide con el elemento IJ de la matriz menos A. Pero nosotros habíamos dicho que el elemento IJ de la transpuesta era el JI de la matriz A. ¿Sí? Y el elemento IJ de la menos A, ¿se acuerdan? La definición de un escalar por una matriz, bueno, es igual a menos el elemento IJ de la A. Además ya habíamos visto, ¿se acuerdan cuando hemos visto opuesta, la matriz opuesta? Que su elemento era el opuesto del elemento de la matriz A. Entonces, bueno, veamos qué pasa. Yo quiero que adviertan, a ver, volvamos a la simétrica, porque este detalle, fíjense, ¿por qué cuando recorremos IJ, déjenme que llegue, cuando recorremos acá IJ, solamente veíamos fuera de la diagonal. Si ustedes observan, porque I varía de 1 a n, en algún momento el I y el J van a ser iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si I es igual a J? Vamos a tener el elemento II igual al elemento I, y obviamente eso se verifica siempre. Entonces, todo elemento que está en la diagonal, obviamente es igual a sí mismo. Entonces, por eso es que nosotros chequeamos lo que están los simétricamente ubicados fuera de la diagonal, porque el 3 es igual obviamente al 3, ¿sí? El 0 igualmente al 0 y el 1 igual al 1, porque eso sucede cuando el I es igual al J acá. Vamos a ver qué pasa en la antisimétrica, porque nosotros no tenemos una igualdad si no teníamos menos, ¿se acuerdan? En la antisimétrica. Ahora llegamos. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, fíjense, si I varía de 1 a n, consideremos el J igual al I, digamos, entonces, ¿qué nos va a quedar? El elemento II en la matriz A tiene que ser igual al elemento I, al opuesto del elemento II, ¿sí? Entonces, cuando en K igual a R, en K igual a los complejos, ¿cuándo un elemento es igual a su opuesto? ¿Dónde es 0? Y claro, la única posibilidad es que sea 0, ¿sí? Entonces, el A sub I tiene que valer 0. Entonces, fíjense que para que la matriz sea antisimétrica, los elementos de la diagonal tienen que valer 0, porque en el único caso que un elemento es igual a su opuesto, ¿sí? Entonces, primer requisito, y los que están fuera de la diagonal tienen que ser, o sea, simétricamente ubicados,
tienen que ser opuestos, ¿sí? Entonces esas dos cosas tienen que cumplir una matriz, antisimétrica, ¿sí? Entonces una matriz cuadrada va a ser antisimétrica si los elementos simétricamente ubicados respecto a la diagonal son opuestos, ¿sí? Y los elementos de la diagonal deben ser nulos, ¿sí? Son esas dos cosas que tienen que armar para poder ver si una matriz es antisimétrica. Entonces vamos a ver los ejemplos. Entonces, las siguientes matrices son antisimétricas. Veamos si es cierto, ¿sí? Este elemento es igual al opuesto de este. Este elemento es el opuesto de este. Este elemento es el opuesto de este. Y los elementos de la diagonal valen 0. O sea que esta matriz es antisimétrica. O sea, la transpuesta de ella es igual a la menos A. A ver, yo les digo, ¿la identidad será antisimétrica? No, ¿Por qué? Está bien. No, porque porque la diagonal no tiene ceros. Claro, tiene 1. O sea, los que están fuera de la diagonal simétricamente ubicados, al ser 0 son opuestos, digamos, ¿sí? Pero los de la diagonal valen 1, no son 0. Entonces, ¿y la nula? ¿Será antisimétrica? Sí, profe. Sí, la nula cuadrada, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, entonces No. tenemos que... ¿Por qué no? A ver. por el tema de que tienen que ser opuestos. Bueno, pero si tenés con 0, 0 igual a menos 0, digamos. O sea, esa es como necesaria. Sería suficiente con eso, digamos. Claro, o sea, la nula cuadrada es una matriz antisimétrica. En cambio, la identidad no. ¿Eh? Tiene la diagonal con 0 y los simétricamente ubicados respecto a la diagonal son opuestos. Ajá, bien. Entonces, esta va a ser antisimétrica, ¿sí? Bueno, acá tenemos los ceros y los simétricamente ubicados son opuestos. Las siguientes matrices no son antisimétricas. Acá tenemos 0 a la diagonal. Este es el opuesto de este, pero este y este son iguales. Entonces, no es antisimétrica. Tiene que ser opuestos esto para que se cumpla. Este y este son opuestos, este y este son opuestos, este y este son opuestos, pero este elemento, fíjense, es un 1. No es antisimétrica. ¿Sí? Esta porque no es cuadrada. Esta, la identidad, lo que acabamos de decir, porque la diagonal tengo unos. Vamos al ejemplo este. Dada la matriz esta, determina X real tal que la matriz sea antisimétrica. Entonces vamos a decir que esta matriz es antisimétrica, sí, solamente sí. ¿Qué se tiene que cumplir? A ver, X menos 1, ¿cuánto tiene que valer? No sé si lo hemos puesto primero o después. 0. X cuadrado menos 1, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. X menos 4, ¿cuánto tiene que valer? 2. Menos 3. Menos 3, bien. Pues es el opuesto de este. ¿Sí? Sí. Este y este son opuestos, y este son opuestos. A ver en qué orden hemos puesto. X menos 4 tiene que ser menos 3. Porque fíjense que si lo igualamos a 3 son iguales. Tiene que ser lo opuesto del que está acá. O sea, tiene que ser menos 3. Este tiene que ser lo opuesto de este. Bien, se cumple. 1 tiene que ser lo opuesto de menos 1. Bien. X menos 1 tiene que ser 0. Y X cuadrado menos 1 tiene que ser también 0. Entonces, todo esto tenemos que chequear para determinar X, o sea, resolver este sistema, que es un sistema no lineal, tengo acá elevado al cuadrado, pero al tener ecuaciones lineales es fácil resolver. No sé si habremos despejado de esta o de la primera, lo importante es que sale X igual a 1 y hay que verificar en la última. Y obviamente se verifica la última para X igual a 1, porque reemplazamos, me da 1 menos 1, 0. O sea que la solución del problema es X igual a 1. Bueno, entendido entonces lo de simétrica y lo de antisimétrica. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver partición de... Ah, no, todavía quedaba algo, ya me estaba olvidando.
estas propiedades que están acá. Son como propiedades de teoremita, ¿sí? Si yo tengo una matriz cuadrada de orden n, la suma de la matriz A más la trampuesta, fíjense que estas se pueden sumar porque al ser cuadrada tienen el mismo orden, ¿sí? Siempre les va a quedar una matriz simétrica y la diferencia de esas dos le va a quedar una matriz antisimétrica. ¿Y cómo probarían ustedes este teorema? Esto no me acuerdo, creo que estaba en la práctica para que lo prueben, o no sé si la teoría dice. ¿Tienen ahí a mano ustedes la teoría? Si decía que lo Acá la demostración. Está ¿Está ahí la en la demostración? teoría. Ah, bueno, entonces, perfecto. ¿Cómo se hace para probar que esto es simétrica, esta matriz? ¿Cómo harían? Y usar la definición. Pero no hace falta que usen en términos de elementos, sino con la propiedad de la transpuesta de una suma, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es tomar transpuesta. Si yo considero mi matriz A cuadrada de orden n, también ahí está mal ubicada la... ¿Ahí está bien? Sí, ahí se Sí, ve. profe. Va. Entonces lo que tienen que hacer es hacer A más A transpuesta y tomar transpuesta, ¿sí? Y ver que la transpuesta de esta matriz es igual, me dice que es simétrica a la matriz dada, ¿sí? Entonces hay que usar la propiedad de la transpuesta. La transpuesta de esta suma, ¿a qué es igual? A la suma de las transpuestas. A la suma de las transpuestas, fíjense. Bueno, lo que les decía acá, que esto hace que la transpuesta también sea una matriz cuadrada de orden n, y por lo tanto la suma de A más A transpuesta también es una matriz cuadrada de orden n, ¿no? Que se podían sumar, había dicho, pero no lo he escrito. Bueno, entonces usemos por propiedad de la suma, de la transpuesta, digamos, propiedad de transpuesta. Esto nos va a quedar la transpuesta de la primera matriz más la transpuesta de la segunda. ¿Vamos bien hasta ahí? Y otra propiedad de la transpuesta me dice que la transpuesta de la transpuesta es igual a ¿quién? A la misma matriz. A la misma matriz, la matriz A, digamos. Eso también es propiedad de transpuesta. Y la suma de matrices, ¿cómo? Simétrica sería el resultado. Conmutativa. Conmutativa. ¿Sí? Bueno, voy a seguir aquí. O sea que es lo mismo poner A más A transpuesta. Entonces esto lo hago por propiedad conmutativa. De la suma. Ya está. Nosotros hemos visto que A más A transpuesta es igual a A más A transpuesta. ¿Sí? Entonces, si es como si nosotros esto lo llamáramos B, que hemos probado, que B transpuesta es igual a B. ¿Qué me dice eso? Que A más A transpuesta, ¿cómo es? Simétrica. Simétrica. De esa manera van a probar los ejercicios donde se les diga averiguar si una matriz es simétrica o antisimétrica cuando no es una matriz como la que hemos visto recién, que ustedes conocen la forma de los elementos, o sea, cuando no sea de esta forma, digamos, si de esta forma usan los simétricamente ubicados, que sean iguales si es simétrica, que sean opuestos si es antisimétrica, los de la diagonal 0, digamos, para la antisimétrica. Pero si tienen que demostrar algo así, que es con el nombre nomás de la matriz, bueno, tienen que usar, tomando transpuesta, y es una propiedad de transpuesta. Entonces, cuando hagan cuando se olvidan la demostración de tienen que llegar a que la transpuesta de esta matriz es igual a la opuesta de esta matriz, ¿sí? Después se fijan, la demostración está ahí tipeada. ¿Han entendido entonces lo de la pizarra? Sí, profe. Bien. Y la misma idea en esta, ¿sí? Dice, sea perteneciente a K por N, entonces A por A transpuesta es igual, y A transpuesta por A son matrices simétricas. O sea, cuando yo tome transpuesta en esta, va a volver a darme la misma matriz. Recuerden ¿qué pasaba cuando yo tomaba transpuesta en un producto?
No sé si están viendo aquí abajo. Para que repasemos. La transpuesta de un producto aquí era igual. ¿Ven ahí o no? ¿El producto de las transpuestas? Pero en el orden dado, Uy, quieto, no sé. En el orden Al cambiado. revés, profe. era el orden cambiado, ¿no es cierto? Entonces, no es esta transpuesta por esta transpuesta, es la transpuesta de esta por la transpuesta de esta. O sea, primero voy con esta y después voy con esta, ¿sí? Primero con esta y después con esta. Y por la transpuesta de la primera, de la que estaba escrita acá, digamos. Entonces, la transpuesta de la transpuesta, pues después completen ustedes la idea, digamos, de las propiedades acá, yo porque ya no tengo lugar. La transpuesta de la transpuesta en la matriz A, y esto es la transpuesta. Fíjense, la matriz por la transpuesta, todo transpuesta es igual a la matriz por la transpuesta. ¿Qué me está diciendo eso? Es como si yo le hubiera llamado C a esta. Uy, es un rayo. Si yo le llamo C a la matriz que está entre paréntesis, tengo C transpuesta igual a C. ¿Qué me dice eso? Es simétrica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, completen la idea, digamos. No sé si esta creo que no tiene la demostración o si la tiene. No, la demostración está como ejercicio. Ah, bueno, ahí ya les he dado una idea. Después complete bien la justificación usted. ¿Se ve ahí o no? Sí, profe. Bueno, justo está la luz ahí. Bueno, entonces, es la misma idea, digamos, por supuesto, pero aplicando bien las propiedades. Vamos a definir su matriz, porque lo que queremos apuntar es a partición de una matriz. Entonces, consideremos una matriz A de tipo M por N, y vamos a llamarle a H, digamos, H tiene la posibilidad de tomar el valor 0, 1, hasta M menos 1. Fíjense que M menos 1, la cantidad es si acá tengo 4, la posibilidad para H es que valga 3, ¿no? Y K, que puede ser 0, 1, hasta N menos 1, donde N es la cantidad de columnas que tiene la matriz A. Bien, entonces vamos a llamar submatriz de A de orden M menos H por N menos K a la matriz que se obtiene de esta matriz, eliminando H filas y K columnas, ¿sí? O sea, tomo esta matriz y elimino H filas. Fíjense que H puede valer 0. Entonces, si H vale 0, no he eliminado ninguna fila, ¿sí? Lo mismo es acá, si K vale 0, no he eliminado ninguna columna, ¿sí? Ahora bien, si vale 1, quiere decir que yo he tomado, si el H vale 1, he tomado esta matriz y eliminé alguna fila, ¿sí? Si vale 2, eliminé 2 filas. Si vale 3, así llega. Lo que no puede valer es M, porque si yo agarro mi matriz A y elimino, si le digo que H vale M, estoy eliminando M filas. ¿Qué estoy haciendo? Borrando la matriz. Eliminando la matriz, exactamente. Entonces me tiene que quedar algo, ¿sí? Entonces sí puedo hasta uno menos. Capaz que si M vale 4, puedo eliminar hasta 3 filas, digamos, ¿sí? Pero no puedo eliminarla por completo. Entonces, una submatriz se obtiene de la matriz dada eliminando H filas y K columnas en esa matriz. Entonces, por ejemplo, tenemos esta matriz. Las siguientes son submatrices. A ver, ¿esta cómo se obtiene de la matriz A? La primera. Menos H igual a 1. 1. Digamos, no digamos que han eliminado, digamos en fila 1, fila 3, fila 4. Fila 2. Fila 2. Hemos eliminado la fila 2, fíjense, tachemos esto, y lo que queda, o sea, lo tenemos que hacer medio mental. Sí, a ver si yo lo pudiera, a ver. Profe, ¿cómo se para indicar que se eliminó A exactamente ver la si fila yo lo 2? hago hoy, mi pulso. Bueno, ahí está. Fíjense, ¿me queda lo que tengo ahí? Sí. Sí, ¿no es profe. cierto? ¿A dónde que yo vea la goma para borrar? Acá está. Ahí está.
Vamos a ver ahora. En la segunda, ¿qué eliminé en la matriz? Fila 3, columna 2 y 4. Fila 3. ¡Ay! Tengo el pulso bárbaro, ¿no? Por eso no me quiero ni comprar la tablet, porque no. Bueno, pero la tablet escribo con lapicito. Ya me estoy viendo cómo me va a ir con la tablet. Ah, perfecto, ahí. Hay que ponerle gallo. Entonces, ¿qué me han dicho? Fila 3, ¿y qué más? Columna 2 y columna 4. Columna 2 y columna 4. Y lo que queda es la matriz, ¿no es cierto? Bien. Vamos a la tercera. ¿Qué hemos eliminado? Fila 3, columna 3. Fila 3, columna 3. Y nos queda la matriz dada, ¿sí? Bien. Estas que están acá, que he marcado así, no se llaman bloques, ¿sí? Es una submatriz, pero no recibe el nombre de bloque. Las que siguen acá a continuación, sí reciben el nombre de bloques. Vamos a ver por qué. Veamos, ¿cómo obtengo esta? Eliminando la cuarta columna. Eliminando la cuarta columna. Lo que me queda es una submatriz que recibe el nombre de bloque, ¿sí? ¿Por qué? Porque las filas y columnas están de manera consecutiva, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así completa la columna. Capaz que yo podría haber eliminado también, no está acá escrita, ¿no? Pero si yo elimino esta, por ejemplo, esto que queda acá, también es un bloque, ¿sí? De la matriz. Porque están sus filas y sus columnas de manera consecutiva, en la original, digamos. Y la última, esta, ¿cómo se obtiene? Fila Fila 3 3, columna 1, columna y 3 y 4, perdón. Y esto que se obtiene es esta submatriz que se llama un bloque. ¿Está entendido entonces lo que son submatrices y bloques en la... en Sí lo que o sí acabamos de ver? el bloque tiene que ser cuadrado. No. No necesariamente cuadrado. Tiene que tener sus filas y columnas consecutivas en la original, digamos. Bueno, entendido entonces lo que es una submatriz, ¿sí? Sí. Profe, ¿se escucha? Sí. ¿Puede volver un segundo a la definición completa de submatriz? Sé que está en la teoría, pero listo, perfecto, sigan. Ahí. Sí, ya está. Sigo. Vamos a matriz particionada. Vamos a ver partición de matriz. Digamos, lo que estamos viendo ahora, lo vamos a usar en un solo teorema en la unidad que viene. La unidad que viene es una unidad bien corta, pero bueno, para llegar a eso nos falta una semana la semana que viene es como más complicadita que lo que hemos visto en esta semana, ¿no? Ni la anterior. Dentro del tema de matriz, y además la teoría es más larga, ¿no? No sé si ahí vamos a tener que ir 2 días rápido. Y si no llegamos a ver la demostración, bueno, van a tener que verla solos y solas de la teoría, está todo hecho ahí, bueno, y consultar lo que no entiendan. Va a haber una semana, porque el parcial es en la semana 8, y nosotros tenemos 3 semanas para esta unidad, tenemos una semana para la unidad que sigue, y tenemos 2 semanas para la unidad antes del parcial. Entonces, bueno, va a haber una semana que ahí vamos a revisar las cosas que nos falten, y nosotros tenemos la desgracia de hemos empezado
Hemos empezado las clases con un lunes feriado. Y vamos a empezar después del parcial de nuevo con un lunes feriado. O sea que esa semana también perdemos una clase, pero nosotros ¿qué vamos a hacer? Antes del parcial, como nos queda una semana libre, porque el parcial es la semana 8, nosotros el 6 terminamos, las 7 nos va a quedar para repasar, para ponernos al día, y nosotros lo que vamos a hacer es dar ahí la primera clase que vamos a perder después, ¿sí? Profe, una Para que no la consulta. vean solo, porque si no le van a tener que ver solo. ¿Cómo? Una consulta, profe. ¿Ya los parciales están determinados que van a ser en la semana del 8? No, eso nos reunimos cuando faltan, y sí, capaz que dentro de 2 semanas, capaz nos reunimos recién. Perfecto. Pero Está la puede variar semana, en pero no qué día rinde cada materia. Claro, pero no la Eso. semana, digamos. La semana está determinada, digamos. Sí, ¿no han visto el cronograma? No, ¿dónde está? Y busquen el cronograma en el aula. Gracias, Sí, profe. dice que a partir del 2 y el 9 va a ser el primer parcial del mes de octubre. O sea, entre el 2 y el 9. Claro, claro, fíjense siempre, el cronograma está hecho más o menos es más, tienen ahí cuándo van a rendir. Nosotros terminamos la unidad, chicos, de matrices y ahí ya tienen el cuestionario para rendir, lo tienen que aprobar. Así que no se dejen estar porque terminamos la unidad, chum, el cuestionario de cada unidad. ¿Mm? Profe, ¿los Gracias, profe. cuestionarios van a ser de la misma manera que fueron en el primer cuatrimestre? O sea, Eh, tres intentos eran en este. No me acuerdo, se les va a avisar eso, ¿no? No me acuerdo cómo ha sido el primer cuatrimestre y no me acuerdo cómo lo habíamos puesto nosotros el año pasado, no me acuerdo. Ya lo tengo que revisar y decidimos. Lo que pasa es que por ahí cambiamos, capaz que el año pasado hemos hecho que se podía ir y volver para atrás en el cuestionario de álgebra 1. No, ni en el cuestionario ni en el No, parcial. no. En álgebra no. Claro. Bueno, no me acuerdo si nosotros les dejábamos ir y volver. Realmente no me acuerdo, chicos. Y capaz que lo hemos puesto para que no puedan volver y una vez el año pasado no nos ha gustado. El asunto que nosotros con las chicas del grupo, digamos, nos reunimos y vemos si lo dejamos como lo hemos visto el año pasado o le cambiamos esa opción. ¿Sí? Eso lo vamos decidiendo cuando ya lo abrimos, esos días antes decimos cómo lo vamos a hacer. Y bueno, por supuesto, se van a enterar ustedes, ¿no? Porque ahí cuando se les manda el mensaje, se les avisa, se les dice cómo es, cuánto dura y todo eso. Y lo que pasa es que acá no, son preguntas que van a tener que pensar, pero no, ¿cómo les puedo decir? No son, todo lo que estamos viendo, los ejemplos, si la identidad es simétrica, todo eso son posibles preguntas. Todas las cosas que vemos son posibles preguntas. O lo que acabo yo de decirle, la trampuesta de un producto es el producto de las trampuestas, ¿qué me van a decir, verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, ¿no es cierto? Suena a verdadero, pero es falso, porque es en el orden cambiado, ¿sí? Bueno, y ahí ya tienen, son esas los verdaderos falsos. ¿Sí? ¿El producto de matrices es conmutativo? No. No. ¿Es asociativo? Sí. Sí, bueno, son todos verdaderos o falsos. La suma de matrices triangulares superior, ¿es triangular superior? Del mismo orden, digamos, ¿no? Para que no sea tramposa la pregunta. Sí. Y sí, porque tengo los ceros, si es triángulo superior, el triángulo con los números de arriba, y abajo tengo de la diagonal todo cero. Cuando sume cero de una y los ceros de la otra, me siguen dando cero. ¿Sí? Bueno, si ustedes dudan de algo, se ponen un ejemplo y lo hacen. Ahora, por supuesto, que el ejemplo de ustedes sea verdadero no quiere decir que todo va a pasar lo mismo, pero bueno, con eso se dan idea que todas van a tener la misma forma y ya está. ¿Sí? Entonces, con un ejemplo que ustedes pongan, se van a dar idea y lo van a poder hacer. Van a hacer un papelito y van razonando con el ejemplo. Bueno, vamos a matriz particionada. Entonces, una partición, a ver, ¿qué saben de cálculo, de partición? A ver, cuéntenme, ¿han visto partición en cálculo? En intervalo. De intervalo. ¿Qué era la partición de un intervalo? A ver. La división de un intervalo ¿Sí? en ciertos puntos.
No sé si les bien. En punto no, O sea, en subintervalos, digamos. un ¿sí? intervalo, claro, entre dos Claro. puntos. Claro, entonces es como, bueno, tienen un intervalo de una cierta longitud, ¿no es cierto? Y lo dividen en intervalos más chiquititos, de manera tal que cosa tiene que pasar. La unión de todos esos subintervalos me tiene que dar ¿qué cosa? El intervalo real. El intervalo principal. original, digamos, Claro. y no se pueden solapar los subintervalos, ¿no es cierto? O sea que la intersección de dos intervalos tiene que ser como disjunta, ¿no es cierto? O sea, no se solapan los intervalos, no hay puntos en común entre uno y otro, salvo el borde, digamos, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea, pero en matriz, ahora, ¿sí? Una partición de A en términos de submatrices llamadas bloques se obtiene trazando rectas horizontales y o verticales que atraviesen toda la matriz, ¿sí? La matriz por completo, digamos. Entonces tengo, por ejemplo, esta matriz, entonces puedo hacer una partición haciendo esto y esto, ¿sí? Entonces tengo particionado en esta submatriz, en esta otra submatriz y en esta submatriz. O puedo hacer esta línea así. Entonces tengo esta submatriz y tengo esta otra. O bien puede ser ambas cosas, ¿sí? Una línea horizontal y estas dos verticales. Entonces tengo ahora con 6 submatrices, que son bloques. Entonces son distintas particiones, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver otra más, que es la partición por, bueno, acá dice para qué sirve la partición, ¿no? Entonces, ¿para qué va a servir la partición? Primero que nos permite focalizar, porque capaz que ustedes están trabajando con una matriz, bueno, acá es una matriz que tiene 3 filas y 4 columnas, pero capaz que ustedes después, a medida que avancen en la carrera, trabajan con matrices, qué sé yo, de 20 por 20, por supuesto con computadora. Entonces tienen focalizada que en tal sector tienen los datos de tal cosa, entonces necesitan trabajar con ese sector de la matriz. Entonces lo que tienen que hacer es trabajar con partición, exactamente. Entonces sirve para simplificar la escritura de la matriz, porque yo puedo ponerle un nombre a cada matriz, a cada submatriz, mejor dicho. Reducir los cálculos, porque yo voy ahí a enfocarme precisamente en el sector donde yo necesito averiguar algo de esos datos, ¿sí? Y no trabajar con la matriz que es de 20 por 20, capaz que es una submatriz de 10 por 10 y no trabajo con la de 20 por 20, ¿se dan cuenta? Porque yo voy a poder operar. Nosotros aparte no vamos a avanzar con eso, porque cuando ustedes lo hagan, lo van a hacer con la computadora, entonces no vamos a avanzar con eso, pero uno podría sumar con submatrices, multiplicar con submatrices. Nosotros lo que vamos a ver es lo que vamos a ver a continuación. Es muy poco de lo que vamos a ver de eso, porque lo necesitamos para las demostraciones y las cosas que van a venir después. Mostrar detalles particulares de la estructura de la matriz, porque como les decía, apuntamos a esa submatriz directamente. Y las particiones particulares que vamos a ver es la partición por columnas de una matriz. Entonces, ¿qué hago en la partición por columna? Es trazar líneas verticales en cada columna, ¿sí? Entonces me queda determinada la columna 1, la columna 2 y la columna n. Fíjense que si la matriz es m por n, tiene n columnas, ¿sí? Entonces, esto que tengo acá es una partición por columnas de la A. Recuerden que la columna de la A es esto, ¿no? La AJ, con J de 1 a n, es el elemento 1J, el 2J y el MJ. ¿Sí? Entonces, esto es una partición por columnas. Vamos a ver la partición por filas. Una partición por fila de la matriz, piensen en que la matriz es M por N, tiene M fila. Fila 1, fila 2, fila M. ¿Y qué era la fila I? El elemento I1, el elemento, o sea, esta matriz, digamos, ¿no? Entonces el elemento está formado por el elemento I1, el elemento I2 y el elemento IN. Recuerden que la matriz fila es de tipo 1 por n, porque la A era M por n, ¿sí? Entonces las siguientes particiones las vamos a aceptar sin demostración. Son particiones particulares del producto, por ejemplo. Si la matriz A es M por P y la matriz B es P por N, fíjense que el producto está definido y es una matriz de tipo M por N, ¿sí? Entonces, al estar definido el producto, yo le voy a hacer partición por fila y por columna a ese producto.
Entonces la partición por columna de ese producto va a ser A por B1, A por B2, A por Bn. Esto es la columna 1 del producto de A por B. Esto que tengo acá, el A por B2, es la columna 2. Y esto que tengo acá es la columna N. Y es una matriz columna, ¿por qué? ¿Qué orden tiene la A? MP. M por P. M por P. ¿Y qué orden tiene la columna 1 de la B? P por N. No, es una columna, la columna 1. Es P por 1. P por 1. Entonces me queda el producto M por 1. ¿Se dan cuenta? Entonces es una columna. Y Profe, así con cada uno. ¿sería Sí. toda la matriz A por la columna 1 de B? Claro, eso te va a dar la columna 1 del producto. Por eso es que la columna J de A por B es A por BJ. La columna 1 de la A por B es A por la B1. La columna 2 de la A por B es A por B2. La columna N de la A por B es A por Bn. Entonces, esto que tengo acá es una partición del producto, partición por columnas del producto. Y la partición por filas es la fila 1 de la A por la B, la fila 2 de la A por la B y la fila M de la A por la B. O sea, la fila I en general, con I de 1 a M, la fila I del producto es la fila I de la primera matriz por la matriz B completa. Fíjense, para sacar la fila I de un producto necesito solamente la fila I de la primera matriz y la matriz B completa. En cambio, para sacar la columna 1 de un producto, cuando hago partición por columna, necesito la primera matriz completa, pero solo la columna 1, por ejemplo, de la matriz, para sacar esta, ¿no? La columna 1 de la segunda matriz. ¿Sí? Entonces acá se necesita la primera completa y acá se necesita la segunda completa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto se acepta, nada más no vamos a ver la demostración de esto. Creo que no estaba, ¿no es cierto? Ah, ya no me acuerdo. A ver, fíjense la teoría. No está, profe. Bien, es que esa la dábamos, pero el año pasado lo hemos sacado. Para ingeniería. Bueno. Hay que acortar, entonces lo hemos sacado. Por ahí no quiero decirle lo que está demostrado, lo que dice que va sin demostración en la teoría, va sin demostración. Si dice que tienen que hacer la demostración, pero me sonaba que la habíamos sacado ya la demostración. Bueno, entendido entonces, y la que queda es esta partición, que esta es la que vamos a usar nosotros el sistema, o sea que en la unidad que sigue lo vamos a ver. Si tengo mi matriz P de orden M por N, y mi matriz A de orden N por P, la B de orden N por Q, si yo tengo el producto de la matriz P por esta matriz, donde la A tiene este orden y la B tiene este orden, yo pregunto, ¿de qué orden es la matriz que está? Esta es una partición en términos de A y de B, ¿no? De esta matriz. Esta matriz no tiene nombre, pero sí, esta es una submatriz de ella y esta B también es una submatriz. ¿Qué orden tiene esa matriz AB? ¿Cuántas filas tiene AB, por ejemplo? Una. ¿N? N, bien. Esta matriz tiene N filas. ¿Por qué? Porque A tiene N en filas. Y B también. Y B también. Claro. ¿Y cuántas columnas tiene esta matriz completa? P más Q. Exacto. Esta matriz, que está formada por la submatriz A y la submatriz B, tiene P más Q columnas. Bien. ¿Y el producto está definido de la P por toda esta? Sí. Y sí, porque esta tiene N columnas y toda la matriz esta hemos dicho que tenía N filas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese cómo se va a hacer el producto de esta matriz P por una que va a estar particionada y donde los productos están definidos. Es P por A, P por B. Y esta es la partición en términos de esta partición del producto. Profesora, ¿Sí? esa submatriz que no conocemos es una submatriz de A por B.
A por B, no, esta es una matriz completita, donde a una le llamo A, es como, a ver, volvamos al ejemplo. ¿Dónde teníamos la submatriz? Nada más que la tengo, hagamos de cuenta que esta no está. Hagamos de cuenta que esa no está, ¿ah? No está, ¿sí? Entonces, esta es la A. Y esta es la B. Ay, mi B me va a salir fea, pero bueno. Ahí está. ¿Se entiende? Esta es la matriz A y esta es la matriz B. Profe, entonces... Tienen tres filas. La baqueta tiene P igual a 1, que sería la columna, y esta tiene Q igual a 2, ¿sí? Esta es 3 por 1 y esta es 3 por 2. ¿Se entiende? Y la matriz terminaba ahí, ¿no? Digamos, y tendría que poner el paréntesis que no me sale. Bueno. Profe, ¿y si difieren en las filas se puede hacer lo mismo? No, porque el requisito de eso es que tengan la misma. Si no, no es una submatriz. Fíjate que si yo tengo esto aquí no va, no es una matriz esto. Bien. Porque esta tiene 3 filas y aquí venía a ser así. La matriz completa no es una matriz. ¿Te das cuenta? Sí. Así tiene que tener la forma. ¿Estamos? Entonces la notación esa representa como una unión de dos particiones. La notación con Claro, el paréntesis. es una forma de escribir a esta matriz completa, llamándole A esta matriz y B a esta otra. ¿Sí? Nada más que se empezó al revés. Se da primero la matriz A, la matriz B y se la arma la matriz particionada, digamos. Ah, con eso no pasaba. Tenía el borrador todavía. Bueno, entonces pasa eso, ¿sí? Donde esta matriz tiene ese orden, fíjense, ahí dice los órdenes, la P por A es de orden M por P, y la P por B es de orden M por Q, ¿sí? Porque los productos estaban definidos. Y la misma idea se puede hacer si esto estuviera por fila, pero nosotros para lo que vamos a usar solamente es así, con vertical, ¿sí? Pero lo mismo también podría pasar si yo hago una línea horizontal, digamos. Pero esta es lo que usamos en una demostración, por eso es la única que está escrita, ¿sí? Bueno, ahí está completita la teoría de la semana, pero nosotros no hemos visto, ¿Podría dar un ejemplo de partición para que me termine de quedar claro el tema? Partición por columna y eso sí, ya lo vemos. Ya vemos Profe, en un final, las de matrices se tomarían las definiciones de los tipos de matrices y todas las definiciones y la demostración de las propiedades, ¿o no? Sí, o de teoremas, de cosas que... Fíjate que recién estamos empezando, ¿no? O sea, tenés 6 unidades para tomar un final. De ahí, bueno, elegimos algo... No sé si se irán haciendo digamos, este año seguro son exámenes virtuales. ¿Qué pasará el año que viene? Ya no sé. Si ya volveremos a la presencialidad, no sé, porque son tantos ustedes que para primer año es como muy complicado la presencialidad. Porque no hay espacio. Si antes en el anfiteatro entraban 300, y algunas veces hasta sentados en la escalinata, ¿qué van a ir ahora a clase? Porque el problema es que somos pocos docentes para dar simultáneamente todo, ¿sí? Y pocos lugares, porque los docentes por ahí pueden arreglar los colegios, los horarios, pero y los lugares, el problema son los lugares. Bueno, vamos a ver. Esperen Pero que los profes nos hemos reducido mucho desde el primer trimestre de comparación de ahora. Siempre pasa así, tanto. Siempre pasa así. Y lamentablemente la pandemia ha hecho que no demos promoción, porque con la promoción siempre aprobaban el 50%. Con la promoción evitaban el rendir final, digamos. ¿Y por qué no se puede dar promoción, profe? Porque es imposible. Porque hasta que nosotros tomemos los exámenes y corrijamos, nos damos al segundo cuatrimestre. Claro. No podemos.
Si nosotros terminamos de tomar rinden el viernes o sábado, no sé qué les va a tocar, porque una de las materias que va el sábado, y ya el lunes, bueno, es el lunes feriado, por supuesto, pues ya empiezan el martes las clases. ¿En qué momento va a corregir? Es imposible. Es imposible. Porque tenés que, o sea, nosotros qué hacíamos cuando era presencial. Un día rinden la práctica, después vos con el papelito empezás a corregir en tu horario libre. Y ahora, ¿qué hacemos? Tomamos oral. Entonces, hasta que vos termines de tomar oral, no va a dar clase. Es imposible presencialidad, promoción la presencialidad. Bueno, ¿por qué? Porque se copian. Entonces, obviamente, tiene que ser presencial. Pizarroncito y escriba que yo lo estoy mirando desde atrás. Bueno, no están viendo, ¿no es cierto? Profe, pero el final es escrito oral. Es oral y escriben ustedes en la pizarra, en el plástico, en el papel, lo que quieran. Oral. ¿Son todas las mesas virtuales? Sí, yo vengo tomando todas mesas virtuales. Sí. Bueno. Habían quedado las demostraciones, ya veo lo de Submatrix que me han pedido, ahí, pero faltaban ver las demostraciones de esto, ¿no? Vamos a ver lo que me habían pedido de ejemplo de partición. ¿Qué hora es, chicos? No me he fijado. Las 9. Todas las 9 en punto. Ah, bien, tenemos media horita para ver la demostración. No, se imagina antes, si nosotros no teníamos PowerPoint, al reducirnos media hora era imposible, o mostrando el PDF, es posible que yo escriba la demostración, nunca llegás a completar la teoría hasta que vos escribís todo en la pizarra. No es lo mismo leerlo de lo que ya está escrito que yo escribir. Bueno, vamos a ejemplo, vos querías ejemplo de una partición. Profe, no se ve. Ahora sí. ¿Ahí estamos? Sí, ahora sí. No, cualquier cosa. Vamos a poner. Entonces, partición por columna es esto. Me leen la tercera columna. Si yo le llamo A a la matriz, esto le 3, 7 menos 2, profe, la tercera columna. esto sería A1, A2, A3 y A4. Esa es la partición por columna, o sea, que esta sería la columna 3, ¿no es cierto? 3, 7 y menos 2. Así me han dicho, ¿no es cierto? Bien. Podría ser partición por fila. ¿Puedo borrar para no volver a escribir la matriz abajo? Sí, profe. Entonces, si yo hago una partición por fila, si no vamos a encontrar por nosotros. Bueno. Entonces, si hago una partición por fila, ¿qué tengo que hacer? Así. Entonces, la matriz A le he particionado y la notación por fila, ¿cómo es? Fila 1, fila 2 y fila 3. Recuerden que para la fila tengo que poner ese paréntesis, ¿sí? Entonces, la fila 1, ¿quién es?
1, 2, 3, La 4. 1, 2, 3, 4. Claro, fíjense, entonces ahí hemos dicho, la matriz A es de tipo 3×4. 3×4. Entonces la fila I, ¿de qué orden es? Y 4. Lo vamos así si quieren. ¿De qué orden es? No, si es fila es con 1. 1 por 4. 1 por cuánto? 4. Por 4. ¿Sí? Y la columna J, la columna J es abajo. La columna J, ¿de qué orden va a ser la columna? Ya he borrado la partición por columna, pero la partición por columna era así, ¿no? 3, 1. Claro, porque si esta es 3×4, la fila es 1×4 y la columna es 3×1. ¿Sí? Porque tiene que coincidir la cantidad de filas y de columnas acá. Tiene esta. ¿Estamos de acuerdo? Esto es matriz fila y esto es matriz columna. Por eso tienen unos ahí. ¿Se entiende entonces lo que es una partición por fila o por columna? Bueno, y ahí se hayan mezclado las dos juntas, digamos. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Profesora, una partición por fila en la notación esa que estaba recién en el ejemplo, que estaba A barrita B, digamos. Una partición por No, fila eso no sería es partición por... No es partición por filas porque... O columna porque la A tenía... Fíjate, volvemos a eso. Esperen un chico un ratito que justo me tocó el timbre. Entonces, ¿cómo era la pregunta? De que si la partición por fila sería A sobre B, tipo como si fuera una fracción, aunque no sea una fracción, digamos. No, porque acá en esta, voy a decir la que tenemos, a ver. El ejemplo, vamos al ejemplo. ¿Dónde estaban los ejemplos? ¿Vos me decís esto, si esto es una partición por fila? No, ahí en la que estaba recién, más adelante. Ahí. Esta no es partición por columna, ¿por qué? Porque no me está diciendo que P es 1. Si P es 1, esto sería una columna, N por 1. Y si Q es 1 también. Pero esto te da la posibilidad de P y Q cualquier valor, ¿me entendés? Entonces, esto es una matriz, que puede ser una columna si el P es 1. Y esta puede ser una columna si el Q es 1. Ahora, si ambos P y Q son iguales a 1, sí sería una partición por columnas esto. ¿Está claro ahí? Bien. Sí. Profe, ¿podemos hacer un ejemplo esta de tiene esa? la pinta, la AB esta tiene la pinta en general de, bueno, era la que yo les había dicho, ¿se acuerdan? Sin esta que está acá. ¿Sí? Sin esta que está acá. Y si la línea fuera horizontal, se escribe Si igual. fuera así como esta, es exactamente lo mismo. Si yo le hago una línea más acá, ahí sí tengo una partición por filas. Si le hago la línea, tengo fila 1, fila 2 y fila 3. Ahí tengo una matriz A acá y una matriz B acá. Que la matriz B sí es una matriz fila, pero no la A, si yo le llamo A esta. ¿Sí? Pues no lo puedo llamar A porque ya se llamaba acá. Llamemos Claro, B y y Q. se vería como una fracción en la otra notación, digamos, A sobre B. Claro, se vería en la otra, pero esa no la vamos a ver porque no la necesitamos para ninguna demostración, digamos, pero es con la misma idea también, ¿no? Es con la misma idea, es más, si acá tengo un Q y acá tengo a un A y abajo una B, se hace así, Q por A y Q por B abajo, ¿sí? Bien, gracias. Se hacen los productos de la misma manera. Sí. Antes habíamos dicho que no todos eran bloques. En el ejemplo, cuando estábamos viendo submatrices, puede ser. Claro, porque son matrices sueltas, pero yo aquí cuando trazo verticales y horizontales son todos bloques, porque no quité nada. Cuando yo quito alguna, lo que me queda
son submatrices que pueden no ser bloques. Pero cuando hago partición por fila o partición por columna, son todos bloques. Ah, bien, gracias. ¿Te das cuenta? Bueno, y entonces lo que quedaba eran las demostraciones. Ah, qué bien que se ve. Lo veo re chiquitito. Vamos a dejar directamente. Ahí se ve mejor. Ahí lo ven mejor ustedes, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, porque le he puesto pantalla completa y se ve más chico. No sé por qué. Bueno, vamos entonces a ver las propiedades. Tenemos. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Las propiedades, faltaban ver las demostraciones. A ver, ¿cuál quieren ver? Veamos una de las distributivas, así vemos que aparezca el producto y que aparezca la suma, ¿sí? Y después podemos ver alguna de estas, si quieren. Si está tipeada. Profe, ¿podemos ver las que quedan como ejercicio? Es que quedan como ejercicio ¿para quién? ¿Para mí o para ustedes? ¿Para quién Claro, quedan como para que me ejercicio? ayude. Sí, no, pero si empiezan a hacer, ya puedo ver alguna. A ver, veamos cuáles están como ejercicio, que ya ni me acuerdo que hemos dicho de cada uno. La La 3 y la asociativa, 4, profe. la 3 y la 4. La Bueno, ya 3 y la veamos. 6, perdón. La 3 y la 6. Veamos una de las distributivas. ¿Qué hora es? A ver, me dicen. Si alcanza para ver una, el primero de la tipeada. Y les doy idea de la otra. Veamos esta primero. Quiero que se hagan el hábito. Cuando ustedes quieren demostrar esta igualdad, ¿no es cierto? Entonces tomamos la matriz A, como dice el enunciado M por P, las B y C de tipo P por N, para que la suma esté definida de B y C, digamos, ¿sí? Entonces fíjense que como esto tiene P columnas y esto tiene P filas, están definidos los productos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tienen que escribir. Cuando toman, que como estas matrices tienen el mismo orden, la suma está definida, ¿sí? Y como esta tiene la cantidad de columna igual a la cantidad de fila, ese producto está definido. Y lo mismo para el segundo miembro, ¿sí? Si A es M por P y B es P por N, el producto está definido y es de tipo M por N. Si A es M por P y C es P por N, pasa exactamente lo mismo. Y al tener estas dos el mismo orden, la suma está definida, ¿sí? Todo esto tienen que chequear antes de ver que se cumple esa igualdad de matriz. Entonces, recién cuando digo que las dos tienen el mismo orden, tiene sentido que yo piense que estas matrices van a ser iguales. Porque, ¿qué sentido tiene igual a una matriz 2 por 4 con una matriz 2 por 6? Ninguno, porque no son iguales, no tienen el mismo orden, ¿sí? Jamás van a ser iguales. Entonces, lo primero que tienen que chequear es los órdenes cuando tienen una igualdad, ¿sí? Eso les queda claro porque es lo primero que no me hacen en el final. Sí, profe. Bueno, una vez que yo digo, los órdenes son los mismos, bueno, entonces probemos que son iguales. ¿Cómo hago para probar que dos matrices son iguales? ¿Qué es lo que hay que chequear? Que los correspondientes elementos sean como iguales. O sea que una igualdad de matrices se traduce en muchas igualdades de elementos, ¿sí? Entonces, por eso, al decir muchas, ¿qué tengo que ver? Que para todo I de 1 a M y para todo J de 1 a N, ¿por qué? Porque las matrices estas eran de orden M por N. Entonces el I varía de 1 a M y el J varía de 1 a N. Entonces lo que hay que ver es que el elemento IJ de esta primera matriz sea igual al elemento IJ de esta segunda matriz, que era la matriz que aparecían aquí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces lo que vamos a hacer es partir de un miembro, usar las definiciones que aparezcan en el camino y llegar al segundo miembro. Esa sería una manera, a partir del segundo y llegar al primero como quiera. Entonces vamos a ver, partamos del primero y lleguemos al segundo. Entonces, si partimos de entonces eso es suma desde H igual a 1 hasta P. Fíjense, ¿qué es lo primero que resalta acá? Que yo tengo mi matriz A que está multiplicada por esta matriz B más C. Entonces lo que yo tengo que usar es justamente el producto de A por B más C. Entonces uso la definición de producto de matrices. La suma saldrá después,
porque esta es una matriz que ya la tengo, porque B y C eran del mismo orden, y esa matriz B más C se puede sumar. Entonces el producto de A con B más C. Entonces por eso les aparece suma desde H igual a 1 hasta P, porque recuerden que el producto estaba definido y P era lo que intervenía, ¿no? Fíjense que acá tengo P y acá tengo P. Entonces la suma esa llega hasta P, que es la cantidad de columna de la primera y la cantidad de fila de la segunda matriz. Entonces, entonces el elemento IH de la primera matriz, que es la A, y el elemento HJ de la segunda matriz, que es la B más C. ¿Hasta ahí vamos bien, que esto es por la definición de producto? Eso no se debería poner ¿Cómo? Ay, perdón. no sé, pero que no se debería poner, bueno, Uno, por favor. Después pregunta el otro. Sigan preguntando, a ver. ¿Quién va a hablar? Bueno, digo yo. ¿Qué era el H ahí? Y a eso aparece en la definición de producto. Era una suma. ¿Te acuerdas que era como un producto escalar el elemento? Y un producto escalar era una suma, ¿te acuerdas de eso? Era recorrer la primera matriz por fila y la segunda matriz por columnas, ¿te acordás? Y era como hacer producto escalar de la fila por la columna. ¿Te acordás? Así era el elemento. Sí, sí. Y era un producto escalar, tenía como una... Yo les decía, piensen en producto escalar porque eso les va a ser más fácil, ¿no? Pero no es que es un producto escalar, ya saben. Entonces, si pensamos como un producto escalar, era suma de productos, ¿sí? Entonces aparece una suma. Y hay una variable, que es la variable muda, digamos, que es la que te hace recorrer los elementos, que es el H, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense que llegamos hasta ahí. Entonces, lo próximo que tengo que ver es hacer esta suma, que es el elemento HJ de una suma. ¿Cómo se encuentra el elemento HJ de una suma? Haciendo la suma de los respectivos elementos. Y ahí apliqué la definición de suma de matriz, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Bueno, esto es un elemento que vive en K y estos son elementos que viven en K. Voy a aplicar la propiedad distributiva y por eso escribo esto. Son propiedades de K, ¿sí? No, recuerden que nosotros hay una hojita que me dice que K es un campo cuando cumple, bueno, y nosotros trabajamos con K, que es campo, real o complejo, ¿sí? Y tiene dos propiedades. Cuidado, chicos. Tiene dos propiedades, ¿sí? Dos operaciones, perdón. La suma de números reales o la suma de números complejos, o el producto de números reales o el producto de números complejos, de acuerdo a lo que tenga ya un campo real o complejo, ¿sí? Entonces son las propiedades que tiene K, que es R o C, ¿sí? Y después tengo esta suma que está con esta otra suma. Entonces aplico la distributiva también, y eso es una propiedad de la suma finita. Una suma de suma es suma de suma, ¿sí? Y llegué a esto, pero esto no es otra cosa que el elemento IJ de la matriz producto de la A con la B, porque recorro esta por la fila I y esta por la columna J, por eso es el elemento IJ de la matriz producto de A por B. Y como llega hasta P, piensen en que P era acá, fíjense cuando tenía A y B, P era la cantidad de columnas de la primera y la cantidad de filas de la segunda matriz. Y eso es el elemento IJ de la matriz producto de A por B, porque la suma es desde H igual a 1 hasta P. Y lo mismo para esta otra, ¿sí? Cuando lo distribuyo, esta es el elemento IJ de la matriz A por C. Y ojo que este paso siempre se lo olvida. Esto no lo puedo dejar ahí, porque esto no es un elemento, esto es una suma de dos elementos. Entonces, por la definición de suma de matrices, esto es el elemento IJ de la matriz suma. Y ahí tengo este elemento IJ igual a este elemento IJ. Igualdad de dos elementos. Si yo lo dejo aquí en este paso previo, no tengo igualdad de dos elementos. Tengo una igualdad donde hay tres elementos, ¿sí? Entonces, recién acá, cuando diga por definición de suma, ya está. Ahora sí puedo aplicar la definición de igualdad, y como los correspondientes elementos son iguales, las matrices son iguales. Probada la primera propiedad, ¿sí? Profe, ¿por qué no se podría hacer desde la segunda parte? Si lo mismo serían dos matrices o no. La matriz A por B. O sea, hacer el último paso, ¿por qué habría que hacerlo? Porque si la matriz A por B es una matriz y A por C es otra matriz. ¿Cuál último paso? ¿Este? Sí, Porque si no, no puede aplicar la definición de igualdad. Porque la de igualdad te dice que el elemento IJ de la primera matriz tiene que ser el elemento IJ de la segunda matriz.
Y vos no tenés esto todavía. Por la segunda matriz en la igualdad, fíjate que vos querés probar esta igualdad. Esta es la segunda matriz en la igualdad. Y esta es la primera. Tiene que ser el elemento IJ de la primera igual al elemento IJ de la segunda. Si vos lo dejás en el paso anterior, no tenés un elemento IJ, tenés una suma de elementos IJ. ¿No aplicó la definición de suma? Ahí entendí, gracias, profe. ¿Has entendido? Sí, sí. Una igualdad tiene que tener un IJ de lo que se llame la matriz igual al IJ de lo que se llame la otra matriz. ¿Sí? Tiene que tener un solo elemento IJ. Si no, no decís los correspondientes elementos. ¿Sí? Porque acá tienen una operación suma que no la has hecho todavía. ¿Mm? Y ustedes me decían, bueno, de ahí revisan todas las demostraciones y me decían que no tenían, ¿cuál era? ¿La 3 no estaba también? No. La 3, esta es la que no, la 3 no está. Miremos cuál es la 3 y les doy una idea así rápida y vemos la de producto por escala. Esta es la 3. Esta es la que hay que hacer, ¿sí? Bueno, me dicen cuando es la hora porque no estoy viendo acá porque justo tapo con el... Y 10 minutitos, a ver. Entonces quiero probar que para todo lambda que está en K, para toda A de tipo M por P y para toda B de tipo P por N, vale esta doble igualdad, ¿sí? Pues yo les voy a hacer una, con la misma idea, hacen ustedes después la otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a la demostración de la 3. Profe, ¿puede mover un poco la cámara? Bueno. Espérate que yo no estoy viendo. Ahí. ¿Ahí lo ven o no? Es que hoy me puse en el escritorio medio más para el otro rincón. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces sean, me voy a poner aquí para aprovechar la pizarra, ¿no? Sean lambda perteneciente acá, A perteneciente acá, M por P, decía. Sí. M por P. Y B perteneciente acá, P por N. Y ahí es lo que yo les digo. Fíjense, vamos a chequear primero que los órdenes de estas matrices son los mismos, ¿sí? Entonces, si lambda pertenece acá y la matriz A pertenece acá, N por P, ¿de qué orden es la matriz lambda A? ¿De qué orden es? M por P. M por P. Bien. Si yo tengo mi matriz lambda A, porque fíjense que ya tengo hecho esto, ¿no es cierto? Si mi matriz lambda A es de orden M por P, y yo tengo que la matriz B es de orden P por N, ¿de qué orden es la matriz lambda A por la B? M por N. M por N. M por N, bien. No sé si se ve, pero acá dice M por N. ¿Se ve? Sí, ¿no? Más o menos. Esto me salió mal, pero bueno, un N. Bueno, entonces ahí ya tengo el orden de esta. Vamos, de esta que está acá. ¿Sí? Vamos a ver el segundo lado. Entonces, si yo tengo, por un lado, lambda en K. Esa la dejo. Ahora vamos a ver lo de abajo. Tengo que ver el A por B. Entonces tengo que la A pertenece a K, M, capaz que se lambda lo que pone después, me parece. Sí. Porque tiene que ir más acá.
si esta pertenece a M por P y la B pertenece a P por N, entonces A por B, ¿de qué orden es? M por N. M por N, exactamente. M por N. Entonces aquí le voy a poner lambda. Entonces yo tengo que lambda está en K y la A tiene ese orden. Entonces de aquí, ¿qué puedo decir? Para escribir menos, nomás lo hago así, ¿no? Si no, no hay problema que pongan todo aquí abajo de nuevo. ¿De qué orden es lambda A por N? M por N. M por N también. M por N. Bueno, yo no tengo lugar porque venía aquí abajo, ¿no? Si no, va a pasar como allá. Es como que pertenece, sigue acá. Bueno, ¿se entiende? Entonces las dos matrices tienen el mismo orden. Tiene sentido compararlas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al tener el mismo orden, planteo la definición de igualdad. Bueno, ahí se guían ustedes y redactan como lo tienen acá en la demostración que acabamos de ver. Yo solamente voy a escribir el símbolo porque no tengo lugar. Entonces, uno tiene que ver que para todo I, tal que 1 menor igual que I menor igual que M, y para todo J, tal que 1 menor igual que J menor igual que N, nosotros tenemos que ver que el elemento IJ de esta matriz sea igual al elemento IJ de esta. Y ojo, ¿no? Que otro error común que me hacen es ponerlo al IJ acá adentro, ¿no? Se equivocan y escriben así. Así ponen los finales por ahí. Ojo que este IJ va fuera de esos símbolos, ¿no? O sea que esto tengan cuidado porque esto lo hacen mal. ¿Cómo, profe, que no se ve tan para abajo? No se ve, profe. Y si la idea es que no vean, pícaros tienen que hacer solos. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Ah, era un chiste recién, ¿no? Está chistoso lo profe. Sí. Y si no, ¿saben qué? Esto IJ nos vuelve loco. Si no hacemos chistes. Cuando yo hacía mi maestría, veíamos una cosa, que se llamaba spam, en inglés. ¿Sí? ¿Saben cuál era el chiste de mi profe? ¿Cuál? ¿Es pan o es galleta? Nos decía en medio de la clase, nosotros hasta que nos ubicamos, lo que nos quería decir ahí. Si no saben que nos moríamos. Ese era un chiste del profesor que tenía yo. ¿Es pan o es galleta? Decía él. Imagínate, tenemos clase los sábados, a las 8 de la mañana, después de que hemos trabajado toda la semana. Ya nos reíamos de cualquier cosa. Bueno. Sigamos. ¿Entendido entonces los órdenes? Entonces, esto es lo que yo tengo que ver. Que pase esto. ¿Sí? Pongamos signo de pregunta si quieren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de este y vamos a tratar de llegar a esto. Yo voy a tener que borrar. No sé si ya han sacado fotito, cómo están haciendo, para que pueda borrar. Print de pantalla, por supuesto, digo fotito yo. ¿Borro? Sí, profe, puede borrar. Bueno. ¿Saben lo que era ir los sábados a la facultad? Todos los sábados no venía. Entonces, ya tenemos los órdenes. Vamos a ver que se cumpla eso que tenemos ahí. Entonces, sea I y J que cumplan esto, ¿sí? Bueno, ustedes lo entienden como está ahí, yo porque estoy haciendo rápido. Entonces, partamos del elemento IJ. Profe, no sé. Ya lo pongo. Quiero copiar porque ya después voy a borrar. A ver, entonces ahora, ahí. ¿Ahí está ya? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Bien. Parto de este.
Entonces yo tengo este producto, que es lo primero que tengo que hacer. Entonces suma. Yo ya he borrado, pero era P lo que coincidía en el producto, ¿no es cierto? Desde H igual a 1 hasta P del elemento I. Si esto es I y J, entonces esto va a ser IH. Entonces, si esto es J, es para la segunda, es BHJ. ¿Sí? En el medio es la variación del P que aparecía en el medio del producto, ¿se acuerdan? Este índice tiene que ver con lo que nosotros decíamos M por P y P por N, es lo que está en el medio, que como varía desde 1 hasta P, cuando uno recorre fila y columna, entonces le llamo H a la variable y lo que va a aparecer en el medio, ¿sí? De los nombres de las matrices que estaban acá, ¿sí? Que eran, en este caso es esta, y la que aparece aquí, y esta es la que aparece aquí. ¿Se entiende? Entonces acá ustedes ponen por definición de producto, ¿sí? Yo como ya no tengo tiempo, lo pongo así nada más, ¿sí? Ustedes completan bien después, guiándose de la otra demostración. Entonces, por definición de producto. Pero ahora, lo que me resalta a mí es esto. Entonces vengo, suma desde H igual a 1 hasta P, y uso la definición de un escalar por una matriz. Y eso es lambda por el elemento IH, ¿sí? Esto es la definición de un escalar por una matriz, ¿sí? Entonces lo pongo así. Y esto sigue siendo lo que teníamos, el elemento HJ de la matriz B. Entonces aquí esto es definición de producto de matrices, y esto es definición de escalar por matriz. ¿Estamos? Y ahora, fíjense ustedes, siempre miren a donde tienen que llegar. Nosotros queremos probar, por ejemplo, en este caso esta, ¿sí? Entonces el lambda tiene que estar fuera de lo que tiene que ver con A y B. Entonces voy a usar, como estos son números que están en K, voy a usar las propiedades de K. Y lo que saca fuera de lo que tiene que ver con A y B. Eso no es así, sino paréntesis. ¿Estamos? Por las propiedades de K. ¿Y ahora qué hago? Como esto no depende del índice, esto es una constante para la suma, porque la suma depende de H. Y esto no depende de H, lo que depende de H es esto y esto. Entonces esto, como tengo un numerito 2 suelto en cada término, lo voy a sacar fuera de todos los términos. Entonces esto va a ser lambda por la suma, esto es una suma que me salió fea, pero es suma, desde H igual a 1 hasta P, del elemento A sub IH por el elemento B sub HJ, ¿sí? Entonces esto, por propiedad de suma finita, ya le estoy escribiendo todo, ¿no? Y ahora, ¿qué tengo? En el próximo paso, ya voy a tener que borrar esto, chicos, fíjense que bueno, llega a lo que queríamos, ¿no? Esto no es otra cosa que la definición. Observen bien esto, porque a esto vamos a llegar. Yo ya voy a borrar porque no tengo lugar. ¿Se puede bajar un poco la cámara? ¿Cómo? ¿Puede bajar un poco la cámara, por favor? Ahí. Gracias. Capaz que tengan que sacar por parte, porque no llega hasta abajo. Pues fíjense bien, yo he partido de esto, o sea que esto ya lo puedo borrar tranquilamente, y a esto quiero llegar. Lambda, el elemento IJ del lambda A por B. A eso vamos a llegar. Entonces, esto nos va a quedar. Todavía no se seca. Esto es lambda por el elemento IJ de este producto. ¿Y yo lo puedo dejar ahí? No, porque tengo un escalar por el elemento IJ. Tengo que hacer la definición de producto de escalar por matriz. ¿Sí? Entonces esto es definición de producto. O de recién.
Producto de matrices, ¿no? Yo digo producto de suma, pero es de matriz. ¿Y esto qué es igual? Al elemento IJ de esta matriz. ¿Qué es lo que yo digo? No pueden dejar al elemento operando con algo, ni con otro elemento, ni con escalares. Tiene que haber un solo elemento, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ahí tengo el elemento IJ de esta matriz, que es la del escalar, porque es la definición de un escalar por una matriz, que multiplica cada elemento de la matriz por el escalar, ¿se acuerdan? Bueno, y esta es la definición de escalar por matriz. Y ahí sí, se guían de lo que está escrito al final de la demostración anterior, cuando ya tienen que los correspondientes elementos son iguales, por definición de igualdad de matrices, las matrices son iguales. Bueno, y completan toda esa partecita, ¿sí? Que vendría a ser esto, ya les muestro. Lo que dice acá, por definición de igualdad de matrices se tiene tal igualdad. Por definición, lo que hemos visto también nosotros, que ha sido esta. Bueno, por definición de igualdad de matrices se tiene tal igualdad. Nada más que la igualdad nuestra va a ser la que teníamos que probar, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Le falta todo este pedacito. ¿Sí? Porque nosotros hemos llegado a ver que este elemento es igual a este. Profe, ¿puedo bajar un segundito la cámara? Tendré que sacar capa en dos partes. Si yo apago la luz, creo que se va a ver peor. Por eso la dejo la luz prendida. ¿Me puede decir qué dice ahí en el reflejo? Porque ¿Cómo? Ahí justo en un ¿Dónde reflejo. está el reflejo? Ahí está. La sumatoria. Ah, esto que está acá. Sí, es la suma. Es la suma. Yo creo que se ve peor, obviamente, ¿no? Si yo pongo el celu desde acá, espérenme. ¿De ahí no se ve mejor o no? No, ¿no? No. Profe, ¿podría bajar un poco la cámara? Es la suma, así que eso va a ser fácil que controlen la suma. ¿Ahí o más? Creo que ahí está bien, profe. Bueno, ¿está entendido cómo tienen que trabajar? En igualdad de matrices tiene que haber un único elemento igual a un único elemento. No dejen en el medio del camino porque hay algo que no han operado en matriz, ¿sí? Si es un escalar por un elemento, no han hecho el producto del escalar por la matriz. Y si es suma de dos elementos, porque no han hecho la suma de matriz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Error muy, pero muy común es esto, que obviamente me dan ganas de, iba a decir matar, pero no lo debería decir, se olvidan de esto. Entonces miren lo que me dicen. No hay que si va, no, yo lo estoy tachando, yo digo, se olvidan de esto y dicen, el elemento IJ es el producto de esto por esto. Ajá. ¿Y eso está bien, la definición de producto, si yo escribo eso? No. No, ¿no es cierto? Porque no estoy diciendo que es como un producto escalar, ¿se acuerdan que era fila por columna? Piensen en lo que nosotros hacemos en la práctica. Este elemento por este más, este por este más, este por este más, y así. Entonces, si yo no pongo una suma, no tengo la definición de producto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es común, que se olvidan de esto. Entonces, ¿qué sentido tienen todo lo que han hecho? Si han arrastrado, miren todo esto así. No escriben nada de esto. Nada de esto escriben. ¿Qué sentido tiene la demostración de lo demás? Ningún sentido. Ah, profesora, pero me olvidó la suma, te olvidó lo más importante, digamos, ¿sí? La definición del producto. Entonces, cuidadito con eso, ¿no? ¿Está entendido entonces lo que les quiero decir? Sí, profe. Bien, ¿han entendido todo hoy? Sí, profe. Bien, ya tienen clases, así que yo además tengo reunión en la facultad a las 10, así que me voy ya a la facultad. Bueno, espero que hayan entendido y bueno, traten de no faltar, si no pueden el lunes por algo, se van a la clase del martes porque la semana que viene es más complicada que esta semana la teoría, ¿sí?
Y Bueno, son pues, 2 clases intensivas porque es más larga la teoría de la semana que viene, así que yo les diría que traten de leer algo, por lo menos hasta la mitad para la primera clase. En realidad deberían leer todo, pero bueno, si no tienen tiempo, por lo menos lean para que vayamos más rápido. Ya va a ¿Sí? ser. ¿Cómo? Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, chicos. Sí, le corto rápido porque